¿Alguna vez te has preguntado por qué hacemos lo correcto cuando podemos vernos beneficiados de no hacerlo y escapar sin consecuencias? Es una interrogante que se plantea en el segundo capítulo del libro Ética para Ingenieros y quien les habla Ángela Gómez, representante del grupo número 2 del curso de Ética y Filosofía Política, responderá en unos instantes. El capítulo inicia planteándonos lo que es un razonamiento moral. Un razonamiento es el proceso de pensamiento en el cual se intenta responder con claridad a una interrogante. Y el razonamiento moral es el proceso por medio del cual se emite un juicio sobre ya sea el comportamiento humano, las instituciones o las políticas en base a estándares morales. Los seres humanos están constantemente emitiendo juicios sobre asuntos morales, o sea, entre el bien y el mal, y en términos clásicos, la virtud y el vicio. El autor explica que para realizar un buen razonamiento moral, este 1 debe ser lógico. 2. Las evidencias para apoyar el juicio de una persona deben precisarse, ser relevantes, estar completas. 3. Los estándares morales deben ser consistentes. Esto significa que no pueden contraponerse. Por ejemplo, no puede ser que un estándar moral sea dar las gracias luego de recibir ayuda y otro sea escupirle en la cara a la persona. Si esto pasara, se debe modificar uno o ambos estándares. La consistencia también significa que estos estándares deben aplicar a todas las personas. Posteriormente se menciona la historia del anillo de Giges, perteneciente al libro La República de Platón. Este personaje era un pastor que encontró a un hombre muerto en una cueva. El cadáver no llevaba nada más que un anillo de oro en el dedo. Giges lo tomó y abandonó la cueva. Luego se lo puso y asistió a una reunión donde los pastores le comentaban el estado de sus ganados al rey Lidia. Jugando con la sortija, la parte donde estaba la gema quedó hacia el interior de la mano, y Giges se hizo invisible. Descubrió entonces la virtud del anillo. Ya que nadie lo veía, pudo entrar al palacio, corrompió a la reina, se deshizo del rey, y así se apoderó del reino. Platón se pregunta, ¿existe algún ser humano que no tomaría ventaja de esta situación? ¿O es solo la vigilancia lo que nos impide ser depravados? En otras palabras, ¿cuál es la fuente o la base de la obligación moral? Se pueden identificar varias respuestas, tales como A. La respuesta del comando divino. B. La respuesta de que la moralidad paga, es decir, si soy buena, me irá mejor que si soy mala. C. El argumento del juego limpio o del interés común, es decir, lo que es mejor para la mayoría. D. Porque es correcto. Analizando las diferentes respuestas, parece que la razón por la cual una persona debe hacer algo es porque es lo correcto. Puramente con el sentido lógico no llegamos a la conclusión de que debemos ser morales. Tras la moralidad debe haber una actitud de cuidado desinteresado por todos los seres humanos. La siguiente interrogante es, ¿por qué es difícil ser ético? Varios factores hacen que no sea fácil. Como primer factor tenemos la contraposición del bien común con el bien personal. Los seres humanos tenemos mucha dificultad en balancear el interés personal con el de la comunidad, debido a que ambos intereses se encuentran entrelazados. Todos queremos hacer lo que sea beneficioso para nosotros, claro que sí. Sin embargo, desde la antigüedad, el ser humano ha prosperado por ser parte de una comunidad. 2. La vida no siempre ofrece una elección clara entre el bien y el mal. Por ejemplo, imagina que vas por la calle, eres víctima de un asalto, eres golpeado, te quitan tus pertenencias, el ladrón huye. Al cruzar por la pista es atropellado. El conductor se da la fuga. ¿Lo ayudarías? 3. ¿La moralidad cambia con el tiempo? Es simplista decir que lo que es correcto ahora seguirá siendo correcto en el futuro. Por ejemplo, en la edad antigua era muy normal que aquellos que tuvieran hijas las ofrecieran en matrimonio a cambio de tierras. Era bien visto en ese entonces y con el paso del tiempo esto cambió. 4. Influencia de las emociones. El mundo está lleno de gente que vive día con día con base a sus sentimientos y no a sus convicciones. Cualquiera puede despertarse por la mañana e ir por la vida realizando elecciones simples, de acuerdo con lo que lo hace sentir bien. Pero realizar nuestro potencial como seres humanos no tiene que ver necesariamente con lo que nos hace sentir bien hoy, sino con lo que sostendrá nuestro trabajo y nuestra vida en los años por venir. 5. ¿La ética de las profesiones es igual que la virtud personal? Todos desempeñamos diferentes roles. Somos estudiantes, profesores, padres, empleados. Cada uno de estos roles conlleva obligaciones y a veces estas obligaciones colisionan. Por ejemplo, en su rol profesional, los abogados pueden verse obligados a defender clientes que ellos creen o saben culpables. Tomar una decisión en este tipo de situaciones es un asunto complejo. Ahora, para entender las preocupaciones éticas es necesario entender los términos y conceptos que se utilizan para ofrecer una respuesta apropiada.
¿Qué es el valor? El valor en ética se asocia con aquello que es capaz de satisfacer las necesidades del ser humano. Estas necesidades pueden ser físicas, psicológicas o espirituales. Si una medicina es indispensable para curar una enfermedad, esta posee un valor medicinal. La cuestión de qué es bueno o malo, mejor o peor, más o menos deseable, es un asunto de valores y requiere un juicio de valor. Un juicio de valor es aquel que puede expresarse de la forma X es bueno, meritorio, valioso, o X es malo, sin mérito, sin valor o no deseable. Consideremos la expresión me gusta la pizza. Esta es una sentencia que expresa preferencia relativa a si gusta o no, más que un juicio de valor de algo que es bueno o malo de alguna forma. A diferencia de los juicios de valor, la preferencia es algo relacionado con los sentimientos del emisor. Las expresiones de preferencia son falsas solamente si no son verdaderas para el emisor. En ética, se utilizan los juicios de valor, que no deben ser confundidos con las expresiones de preferencia. Se pueden identificar varios tipos de valores y juicios de valor, como el estético. Las obras de arte, como los objetos y hechos que ocurren de manera natural, pueden juzgarse en términos de valor estético. Palabras como bello, armonioso, elegante, atractivo, son términos estéticos de elogio. Vocablos como horrible, banal, soso, desproporcionado, son términos estéticos de rechazo. Epistémico. Las declaraciones, las hipótesis, las teorías, el diseño de experimentos puede juzgarse como buenos o malos, en términos de lo que algunas veces se llama valores de conocimiento o valores epistémicos. Prudencial. Los planes y las estrategias son objetivos comunes de juicio prudencial. Cuando se afirma de que una estrategia o plan es bueno, prudente, efectivo o malo, de corta visión, se realiza un juicio prudencial acerca de la eficacia de la estrategia o plan en cuestión. Y religioso. Los términos sagrados. Religioso. Los términos sagrado, santo, en contraste con profano o mundano, se utilizan para expresar valor religioso. Con frecuencia, los estándares puramente religiosos se aplican a personas, escritos, objetos, historias, doctrinas, prácticas y ético. Una evaluación ética puede hacerse en términos como correcto Buenos o días, buenas incorrecto. tardes, buenas noches, en el horario que me estén viendo. Mi nombre es Agui Mendoza Yasmín, de la Universidad Nacional de Ingeniería, de la Facultad de Ingeniería Química. El día de hoy estaré hablando acerca de dos puntos importantes. En primera parte tenemos la cuestión de qué son las verdades morales y si éstas existen. Como segundo punto tenemos la búsqueda de dar un sustento metafísico a las verdades morales o a la afirmación de que éstas no existen. Ahora, y si se supone que hay verdades morales, ¿qué las hace verdades? Es ahí donde surgen cuestiones como el aislacionamiento moral y el relativismo moral, en donde la idea de razón es utilizada para muchos para poder defender la metafísica moral no escéptica. Pero para ello entendamos primero qué es el aislacionamiento moral. Es una postura moral en la cual plantea que nosotros no podemos entender otras culturas aparte de la nuestra y por ello es que no podemos hacer juicio acerca de estas. Y de acuerdo a esta definición, yo, en mi opinión, estoy en desacuerdo. Un ejemplo de ello que puedo decir es, por ejemplo, podemos verlo en lo que es en la tauromaquia, conocida como corrida de toros. Esto ha sido declarado un patrimonio cultural español en donde, como sabemos, es el uso del animal, que es el toro, a los cuales los dañan físicamente hasta psicológicamente, creando que este animal se convierta en un animal salvaje. Y además de esto, la persona encargada también podría sufrir daños extremos. Aquí podemos encontrar a Mary Midgley, quien lanzó varias críticas al aislacionismo en su trabajo Trying Out One Newest World, en la cual podemos encontrar críticas como las opiniones burdas, en las cuales tenemos que tener cuidado, ya que no es hacer juicio acerca de una cultura o miembro de esta, sino de juicios incultos, chabacanos, sin fundamento, juicios ignorantes.
También otra crítica es acerca a la evaluación de nuestra propia cultura, en la que para poder evaluarnos críticamente debemos ser capaces de compararnos o bueno, de comparar nuestra cultura con las otras. Pero ¿cómo juzgamos nuestra propia cultura si no podemos juzgar las otras? Ya. Ahora continuaremos con... Ahora, como segundo punto, el relativismo cultural. Tocaremos este punto, ¿no? ¿Qué es el relativismo cultural? En esta postura, los relativistas alegan que las culturas tienen distintos códigos morales. Entonces, no existe lo que se hace llamar como verdad subjetiva. Es decir, lo correcto y lo erróneo son solo cuestiones de opinión, que varían de cultura en cultura y probablemente de persona en persona. En este aspecto encontramos dos posiciones. El primero, que es el relativismo descriptivo, la cual afirma que de manera individual los miembros de distintas culturas tienen distintas creencias morales. La otra posición tenemos al relativismo normativo, donde este es en el que se asegura que la verdad de las creencias morales depende de cada cultura en particular. Un ejemplo que podemos mencionar es cómo la población urbana eh, tiene avances tecnológicos como la canalización de aguas potables. Sin embargo, estos tipos de avances tecnológicos no son vistos como un avance en la población rural, donde existe una cultura de respeto por la naturaleza. Por ende, se prefiere no interferir tecnológicamente en ella. Y como último punto se tocará ¿qué aprendimos del relativismo cultural? Eh, en el ítem A podemos ver que aprendimos lo que es la tolerancia de la diversidad, en la cual debemos ser cuidadosos, cautelosos y evitar ser dogmáticos, ya que muchas de nuestras prácticas y creencias son locales, o sea que no necesariamente solo nuestra manera es la correcta, ya que muchas de las cosas que nosotros tomamos como correctas o incorrectas suelen ser convencionales. En el ítem B podemos ver que está la evasión a la soberbia, que es mantener o conservar el derecho de crítica mutua. Eso nos invita a poder respetar este derecho sin asumir una superioridad moral. Eso es todo por mi parte. Gracias. Bueno, continuando con la exposición anteriormente de mis compañeras, me presento, mi nombre es Ángelo Figueroa Azú, estudiante de la carrera de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Ingeniería, y en este momento me corresponde hablar del marco de referencia para la toma de decisiones morales. Bueno, usualmente no es fácil tomar decisiones morales, y asimismo los ápices de estos mismos son bastante complejos. Con un marco de referencia se nos facilita poder tomar dichas decisiones, poder generar dichas decisiones morales. Una frase que considero yo es importante para abarcar este tema sería que no hay palabra mal dicha sino mal interpretada, puesto que los conflictos morales muchas veces surgen de desinformación o malinterpretación, bueno, vagamente hecho de palabras por distintos grupos de personas que generan estos conflictos que necesitan, bueno, valga la redundancia de la moral, para ser solucionados. Este proceso se clasifica en 4 pasos, bueno, en 5 pasos, siendo el primer paso identificar el problema e informarse de los hechos. Este primero se basa, bueno, como su mismo nombre lo dice, en identificar el problema, estando alerta a todo tipo de situación que conlleve una sobrecarga moral, siendo con la prioridad reunir todo tipo de información antes de tratar de llegar a alguna conclusión o alguna solución para estos conflictos. Aquí hay un método que se basa en identificar, clasificar y resolver los problemas, llamado como el método ICR, resolviendo todo tipo de asuntos relacionados con los hechos y los conceptos de estos problemas moralistas. Sería negligente, discutir aspectos morales sin antes haber reunido toda la información necesaria para realizar dicha acción. Si la gente no se pone de acuerdo o desconoce algunos hechos, esto es lo que conlleva a los juicios morales que nosotros conocemos, a estos conflictos, a estos problemas, a estos juicios morales diferentes, siendo esta la cuestión de los hechos. Usualmente sucede la desinformación de las personas.
Es nuestra responsabilidad saber distinguir entre los hechos relevantes y los no relevantes para así poder separar lo bueno de lo malo de este conflicto y poder dejar a las partes que estén involucradas en este lo mejor de cada uno. Como segundo paso, nosotros tenemos que especificar las alternativas factibles a cada una de las diferentes partes, siendo el caso de que no todas van a ganar en su totalidad de lo que están necesitando o de lo que están solicitando a las otras partes, puesto que lo que se trata de hallar es un balance entre estas partes para poder llegar a una solución que beneficie en general a todas y cada una de estas. Como tercer paso, tenemos que utilizar los recursos éticos, considerando siempre el contexto e identificando los factores morales más importantes. Utilizamos todos los recursos éticos y moralistas que nosotros tengamos a nuestro favor, basándonos en toda la información que ya hemos recolectado de nuestra investigación. Como dije en el primer paso, no podemos tomar una decisión sin antes no habernos informado de los hechos. Una vez que hemos utilizado nuestros recursos éticos, podemos pasar al cuarto paso, que sería proponer las soluciones que hemos analizado previamente y posterior a ello llegar a un acuerdo y tomar una decisión. Pero ojo, aquí ocurre lo que es tener en cuenta las consecuencias y haber realizado previamente un análisis de sensibilidad. ¿Qué sucede con este análisis? Que no todas las personas van a tomar a bien o a mal las decisiones que nosotros vayamos a tomar, puesto que siempre va a haber una parte o diversas partes que consideren que nuestra solución o nuestra respuesta al problema no es la más adecuada o no va directamente o no concuerda con su punto de vista o con su opinión. Entonces tenemos que estar listos y preparados para ello y haber tomado la decisión más analíticamente correcta para poder llegar a una solución. Es por eso que siempre que tenemos un conflicto moral, hay que estar muy preparado y muy informado porque los puntos de vista de las personas es algo que es muy difícil de cambiar, y más aún así las mentalidades. Como segundo concepto, como segundo concepto tendremos a lo que son los aspectos negativos de tomar decisiones moralistas para resolver problemas, donde podemos recargar principalmente los hechos por los cuales se dificulta ser ético o incluso fallamos nosotros tratando de serlo, donde ocurren las diversas situaciones tales como un intento de objetividad. Este intento ocurre cuando uno trata de ser imparcial o trata de no irse más hacia un lado que otro, pero hacerlo exactamente o hacerlo con una precisión correcta o hacerlo en un 50-50 es prácticamente imposible. Siempre va a haber una ligera inclinación o un ligero desbalance y es por eso que nosotros tenemos que estar muy informados y tenemos que analizar muy bien las decisiones que vayamos a tomar. Ese es el primer problema. Como segunda dificultad tenemos a lo que sería aceptar algo por un bien común aún en contra de nuestros propios ideales o intereses. ¿Qué sucede? Que muchas veces nosotros tenemos que tomar decisiones por la mayoría de personas y a veces incluso salimos perjudicados nosotros. Entonces hay que tener en cuenta esto porque nosotros no podemos perjudicarnos a nosotros no solamente como ingenieros, sino también como personas por el bien de los demás. Claro que en términos de proporción es lo correcto, pero somos nosotros, estamos hablando de nuestra persona. Entonces, creo que a nadie le gustaría ir en contra de sí mismo, hacerse daño o verse afectado negativamente uno mismo con tal de favorecer al resto. Eso es algo también a tomar en cuenta como aspecto negativo o dificultad. Como tercer aspecto negativo tenemos a la dificultad de elección de decisiones por posiciones distintas con argumentos con sentido. ¿Qué sucede? Que muchas veces las distintas partes pueden sí estar muy informadas, puede que sí contengan muy buena información y el problema sea de una dificultad, de una problemática muy extensa, bastante grande. Entonces, cuando tienen argumento con sentido y cada una de las partes tiene un punto el cual defiende correctamente, nos deja a nosotros con una gran incógnita, es, ¿qué hacemos? ¿Cómo resolvemos este problema? Entonces, tenemos que investigar más a fondo, convivir con estas personas, convivir con estos grupos, para poder ver cuál es la solución más idónea para estas dos, ¿no? Incluso ante la gran dificultad de tomar este tipo de decisiones, por eso que es un aspecto negativo. Como cuarto punto tenemos el riesgo de errar al tomar una decisión o causar un mal no intencionado.
Como dije anteriormente, un mal no intencionado puede ser también contra nosotros mismos, o tomar una decisión errónea sería hacernos daño a nosotros mismos o hacer daño a otros grupos de personas. Puede que nosotros hayamos analizado, hayamos investigado, nos hayamos informado, pero a la hora de la hora tomamos la decisión y aún así ocurre un daño, ocurre un mal a una persona que nosotros no teníamos previsto. Como seres humanos tendemos a fallar, tendemos a errar, no somos perfectos. Entonces, este es otro aspecto negativo de una problemática bastante, bastante importante, de bastante peso en el aspecto de tomar decisiones morales. Y bueno, ya algo quizás un poco redundante con lo que mencioné en una de las anteriores dificultades sería perjudicarse a sí mismo por el bien común. Esto va más enfocado solamente a nosotros mismos, no solamente a nuestros ideales, porque nuestros ideales pueden abarcar grupos de personas, pero perjudicarnos directamente a nosotros mismos, solamente a nosotros, pues a nadie le parece, no está nada bien y creo que todos pensamos lo mismo. Bueno, ya para dar por finalizado este tema, tenemos lo que sería el punto de las conclusiones, donde podemos entender que la toma de decisiones basada en la moral es un proceso muy complejo. Es un proceso para el cual debemos estar muy informados, ilustrarnos bastante, investigar bastante para poder hacerlo y llevarlo con un correcto desarrollo y desenvolvimiento. Es un proceso complejo y multifacético que implica una cuidadosa consideración de los valores éticos y morales sin dejar de lado la investigación de la problemática. En conclusión, la toma de decisiones basada en la moral es un proceso valioso pero muy desafiante. Aunque puede llevar a dilemas éticos sin conflicto de intereses, también puede fomentar la integridad de las personas, la unión, la sana convivencia, el respeto por los demás, entre muchos otros beneficios. No solamente viendo lo negativo, sino también el fin y el punto positivo que es al cual nosotros queremos llegar. Es muy importante reflexionar cuidadosamente sobre nuestros valores morales y éticos al momento de tomar decisiones, como se explicó en los pasos anteriormente, y estar dispuestos a defender estos principios incluso cuando se enfrentan a la presión o al conflicto. Tenemos que saber, como se dice usualmente, saber dar la cara, tener los pantalones bien puestos para tomar ese tipo de conclusiones. Esto es todo por parte de nuestro grupo. Espero que haya sido de su agrado, haya sido de su interés, que haya llamado su atención. Les agradecemos mucho por este momento y bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias.